Para dar inicio a esta segunda jornada, dejaremos con ustedes al señor Mario Vázquez, profesor y asesor del Centro de Innovación en Educación de INACAP, quien hará una presentación de la metodología de trabajo del aprender haciendo y el estudio de la clase. Adelante, por favor, Mario. Gracias, buenos días. Vamos, es que quiero ir a... Ya. Bueno, lo que les queremos compartir hoy día es una metodología que se llama estudio de la clase y cómo podemos, a través de esta metodología, perfeccionar lo que estamos haciendo nosotros en términos del aprender haciendo. Para ello, les voy a presentar cuál va a ser el programa de trabajo de hoy día. ¿Sí que esto funciona? Ahí. Entonces, en la primera parte, yo les voy a contar cómo hemos estado trabajando la incorporación de esta estrategia del estudio de la clase. Posteriormente, bueno, vamos a tener la oportunidad de que el doctor Arturo Mena Lorca nos haga una presentación de esta metodología a partir de su vasta experiencia nacional e internacional. Y posteriormente vamos a presentar una clase de INACAP, una clase real, una clase normal, y vamos a analizarla en conjunto con el doctor Arturo Mena y la participación del público. Y vamos a cerrar esta parte de la mañana con el lanzamiento del libro Buenas Prácticas de la Dirección de Desarrollo de la Docencia. ¿Por qué el estudio de la clase? ¿Por qué decidimos incorporar en este congreso y compartir esta estrategia, esta metodología? Uno, porque está plenamente alineada, se puede alinear perfectamente con nuestro modelo educativo. Nos permite esta estrategia hacer un estudio de nuestras clases, de nuestras actividades, de nuestras estrategias. En segundo lugar, ya hace bastante tiempo INACAP, hace varios años, viene sistematizando, y bueno, como decía nuestro rector ayer, dar el paso en la gestión de las buenas prácticas, de las innovaciones, a través de los fondos concursales, de este propio congreso y otras iniciativas. Y en tercer lugar, hace más de 10 años que ya INACAP viene haciendo un estudio de la clase a través del programa de acompañamiento docente en aula, mediante la observación de clase y una posterior retroalimentación. Entonces, en este punto vimos una oportunidad de optimizar, de hacer metafóricamente un doble clic en este acompañamiento para hacer un estudio más científico de la clase. Y ahí queremos aprovechar esta metodología. Y hoy día, para observar una clase, hemos grabado una clase y vamos a mostrar una edición de una parte de una clase. Por lo tanto, cuando normalmente nosotros observamos la clase, hacemos el acompañamiento, es una clase completa, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver una parte. En nuestro modelo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros hemos enfocado fundamentalmente en lo que es el aprender haciendo, pero también tenemos que ir dando cuenta de cómo enseñar haciendo. Entonces, por lo tanto, la metodología de estudio de la clase se nos presenta como un medio muy oportuno para mejorar progresivamente el diseño y ejecución de nuestras clases. Por otro lado, también sistematizar el trabajo docente y del alumno en el aula. Y todo ello configura ciertas condiciones en el escenario para la formación didáctica permanente de los profesores. Y bueno, vamos a ver hoy día en el transcurso de la mañana que todas las potencialidades que tiene. El plan de trabajo que seguimos para llegar hoy día a mostrar una clase, un equipo de profesores en una sede planificó la clase, después la realizaron,
la grabamos, hicimos una selección de las clases que habían sido grabadas y hoy día la editamos y hoy día estamos llegando a este momento para compartirla con ustedes. Entonces, yo no me quería detener mayormente en fundamento ni entrar en detalle de todo el enfoque del aprender haciendo, sino para dejar más tiempo para que nos exponga el doctor Arturo Mena esta estrategia y luego dar tiempo y dejar el mayor tiempo posible de esta primera parte para ver la clase y poder analizarla en conjunto. ¿Ya? Eso es mi primera parte. ¿Ya? Agradecemos las palabras del señor Vázquez. A continuación, señoras y señores, dejo con ustedes al doctor Arturo Mena Lorca, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien presenta la conferencia Aprender haciendo y el estudio de la clase. El doctor Mena es doctor en Matemática Educativa, Centro de Investigación Avanzada y Tecnología Aplicada del Instituto Nacional México. PhD in Mathematics, University of Iowa, Estados Unidos, egresado. Master of Science, the University of Iowa, Estados Unidos. Magíster en Matemática, Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Instituto Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Secretario General de la misma Casa de Estudios Superiores. Director Programa Doctorado en Didácticas de las Matemáticas, Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y es además presidente de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, SOCHIEM. Invitamos entonces cordialmente al doctor Arturo Mena Lorca a este escenario, por favor. Prefiero no usarlo. No usarlo. Pero esto quiero. Sí. Perdón, voy a ver si acaso veo mejor acá. ¿Estoy bien aquí? Ok. Buen día. No los alcanzo a ver, ¿no? Mucho gusto estar acá, muy honrado de estar. Muy agradecido a la invitación, particularmente al profesor Mario Vázquez, con el cual hemos conversado este tema y con el cual hemos visto que tenemos intereses bastante comunes. Yo vengo de esta... Se ve bien, ¿no? Los colores los encuentro extraños, son muy rojos, ¿no? ¿Está bien? Ok. Yo vengo de esa universidad. Esta banderita se supone que flamea, pero ahora no. Esta es mi universidad y este es el instituto nuestro que es al lado de la iglesia de San Francisco, que se quema cada cierto tiempo y es un tema que tenemos bastante triste. Tengo que apuntar... esto es. Esta es la primera parte que... Ya, gracias. Voy a hablar de esto, del estudio de clase, el Yugyo Kenkyu, que es algo que los japoneses desarrollan desde hace mucho tiempo. No tendré tiempo hoy día de explicar con mucho detalle, voy a ir a la parte central. Lo que sí quiero mencionar desde ya es que esta es una estrategia que se conoce como Lesson Study. Y en esa... no sé si esto está funcionando. Sí. Se ve cuando marco, ¿no? Gracias. Se le llama a veces... hay algo que pasa aquí que no estoy controlando bien. Perdóneme. Se suele encontrar como Lesson Study, y así se lo dice en la literatura internacional, pero creo yo preferible decir estudio de clase, como le hemos llamado acá, o Yugyo Kenkyu, porque tenemos nosotros en nuestro país cierto sentimiento de que todo viene de Estados Unidos. Y eso no es bueno en términos educacionales en particular. Estados Unidos está en la última prueba PISA de la media hacia abajo. Y las personas, a los países que realmente les va bien son varias partes de la China, economías como se dice en la PISA, pues Macao, Hong Kong
y similares. Hay 1 o 2 europeos en la lista de los top 10. Y bueno, y Latinoamérica no está muy bien. Nosotros estamos el mejor de Latinoamérica. Y Canadá está bastante alto y Estados Unidos, como digo, de la media hacia abajo. De manera que me parece interesante, como para comenzar, y con mi disculpa, reparar en que esto no es un invento de Europa, no es un invento de Estados Unidos en particular, y porque en la cuestión educacional, sin perjuicio de que las mejores universidades del mundo están en ese país, en el aspecto educacional en matemática no están yendo muy bien, y algún dato voy a tener que mencionar al pasar. Todavía tengo que hacerme cargo aquí. Voy a comenzar diciendo lo más brevemente posible, de manera sucinta, lo que es el tema de la clase japonesa. El estudio de clase es un trabajo que los profesores hacen en común por ellos mismos y quieren con ello mejorar métodos pedagógicos y examinarse mutuamente. Y en eso llevan 140 años. Y lo han hecho muy bien y según los estudios son los mejores profesores del mundo. No son aquellos a los cuales les va mejor en la prueba PISA, por ejemplo, que no es la única medición y bien se puede discutir también sobre ello, sin embargo, lo eran y bajaron el número de horas de matemáticas en los colegios últimamente y por eso no han podido estar en el número 1, imagino yo. Esto se vio, el interés en esta manera de trabajar se vio en los primeros estudios internacionales que se hicieron, el segundo, medición internacional, y después el tercero, que siguió llamándose ahora TRANS, y que declaró algunas cosas, puso sobre el tapete y llamó mucho la atención acerca de algunas cosas de las clases japonesas, que en primer lugar hacían resolución de problemas, y por otra parte, en un estudio que se hizo al fin del siglo pasado, en varios países, estudio de video adicional, ¿no?, de 7 países que incorporaron también a Estados Unidos y a Alemania, se hizo el siguiente tipo de análisis, mejor dicho, de experimento. Se fue inopinadamente a algunos establecimientos educacionales en esos 7 países, llegaban los estudiosos, llegaban los miembros del proyecto, a un colegio que al cual nadie tenía idea que llegarían, salvo ellos, digamos, y entonces se entrevistaban con un profesor y le preguntaban, ¿qué va a hacer hoy día en la clase? Y el profesor decía, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué van a hacer los niños? Bueno, ellos van a hacer esto y después pasarán a esto otro y así. Y entonces filmaron esta clase en Estados Unidos y era muy dispar de lo que habían dicho los profesores, muy diferente. Y luego lo filmaron en Alemania y era solamente un poquito más parecida a lo que había dicho el profesor, pero igualmente distante. En cambio, en las clases japonesas, el profesor decía, bueno, voy a hacer esto y los niños van a hacer esto. Y luego voy a pasar a esto otro y los niños van a reaccionar de esta manera y harán esto. Y yo espero que hagan esto y esto y esto y esto y esto y finalmente haremos. Y la clase que filmaron era eso. Era un guión de la clase que fue tal cual. Tal cual no es lo que espera un profesor japonés, porque el profesor japonés espera realmente que a pesar de que ha estudiado todas las posibilidades de reacción de los niños les sorprendan. Y eso es una cosa muy interesante y muy valiosa, porque en el otro extremo está el dato de que si un profesor no cree que su niño va a aprender algo, es muy posible que el niño no lo aprenda. Es un dato. Cuando nosotros bajamos las expectativas sobre nuestros alumnos, el propio hecho de bajar esas expectativas catapulta el hecho o posibilita el hecho o, en fin, hace más posible el hecho de que los niños no lo aprendan. Podemos ver las razones de eso, pero en fin, esto fue lo que llamó la atención y las reacciones fueron interesantes en sí mismas, posteriores, ¿no? Pero lo que se vio en los estudios fue que presentan metas de lo que van a hacer. Esas metas pueden ser muy sumarias, ¿no? Pero en fin, pueden ser, digamos, un profesor empezó la clase menos de un mes vino un profesor japonés a hacer una clase acá que analizamos y dijo, ¿qué sigue? Así empezó la clase. ¿Qué sigue? Esa fue la meta que hizo, ¿no? ¿Qué sigue? Y lo muy lindo que se vio en niñitos de cuarto básico, ¿no?, aquí en un colegio de Santiago, es que los niñitos después se preguntaban, ¿qué sigue? Y sabían qué seguía. Ellos mismos llevaron la clase. No sé si tendremos tiempo de ver eso. Los profesores plantean problemas, ¿no? El 80% de las clases japonesas son de problemas. Los alumnos piensan, mejoran sus habilidades para conectar ideas, de verdad,
los alumnos mismos examinan métodos de solución alternativos y a veces trabajan individualmente, a veces en grupitos de A4 y otras veces trabaja todo el curso en común. Ups. Las reacciones que hubo sobre cuando se conocieron este tipo de clases fueron bien interesantes. El enfoque final abierto, que fue una cosa extraordinaria para los profesores de matemáticas, que estamos acostumbrados a que un problema termina en una sola cosa, siempre la misma solución, y ellos están planteando no solamente que haya distintos caminos de llegar a la solución, sino que podría haber más de una solución. Eso voy a dar una ilustración porque ya es suficientemente, ¿cómo se dice?, escandaloso lo que acabo de decir. Tendré que dar una muestra. Siegel y Hibbert, ¿sí?, hicieron un libro a final del siglo pasado, las mejores ideas de los profesores del mundo para mejorar la educación. No solamente los japoneses, pero ahí se tomaban particularmente este tipo de enseñanza. Y la Comisión Nacional para el siglo XXI de Estados Unidos pone como subtítulo de informe de su reporte antes que sea demasiado tarde. Es decir, hay algo que alguien está haciendo de manera muy buena y que no se está aprovechando suficientemente. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos hay por lo menos 200 grupos que trabajan en este tipo de metodología. Todavía no entiendo esto, pero ya lo entendí, me parece. El sistema educacional japonés se organiza de tal manera que todos trabajan alrededor del estudio de clase, de esto que hacemos acá. Y un director de colegio es director de colegio porque es bueno en el estudio de clases. Y una persona que postula un trabajo en Estados Unidos, perdón, en Japón, a un trabajo de profesor, para empezar, para poder competir, tiene que tener un máster. Pero aún así, al fin del año, si no hace bien su estudio de clases, no puede ejercer. De manera que la crítica que se hace sobre su clase la agradece mucho. En una clase de primer año que hace clase un profesor, termina de hacerla y llegan las personas que aquí llamamos de la UTP y le dicen, mira, esto te fue mal y esto lo hiciste, ¿por qué lo hiciste así? Y esto no debería haber elegido y este ejercicio no resultó y mira a los niños que estaban distraídos. Y el japonés, como es japonés, ¿no?, sonríe y saluda, ¿no? Agradecido, pero le están salvando la vida, porque podría no poder elegir, seguir ejerciendo. Mirado históricamente, esto es muy interesante. Ups, no, esto está puesto a propósito. Esto que hay allí, que usted ha visto, la mayoría, imagino, presenta una situación histórica que es efectiva, 1888, un poquito antes, en que hay dos culturas que se reúnen por una razón muy explícita. Este emperador que aparece allí, que tan pusilánime, no es así, es Mutsuhito Meiji, del que comenzó la era de Meiji, que acá podemos ver también, ya más de edad, este de acá, que abrió las puertas del Japón al mundo, 1868, creo que lo dije mal. Aquí hay un daguerrotipo, entiendo, de efectivos samuráis que estaban opuestos, se opusieron a este propósito del emperador. Y en ese tiempo, bueno, esta es la restauración Meiji, esa es la primera acto oficial de este cambio. En ese tiempo los japoneses ni siquiera sabían hacer clases para más de una persona, no sabían eso. Es decir, no se le había ocurrido que, porque estaba el Japón aislado de todo el mundo, cuando uno estudiaba iba a un tarakoya, que es más o menos decir muchacho templo, y un profesor le enseñaba a él o a ella, solamente, esta niñita está esperando su turno, ¿no? Uno solo en la clase. Se hizo esto del antiguo, digamos, Ministerio de Educación, digamos, de ellos, y se invitó a especialistas, expertos externos. Note usted que los externos, algunos son asiáticos, son bastante cercanos, pero Japón estaba aislado. Y se envió también a personas a estudiar al extranjero, y cuando estudiaron en el extranjero no solamente aprendieron materias, sino que aprendieron la manera de hacer. Por ejemplo, que podía haber más de una persona en una clase. Esta es una escuela que voy a mostrar nuevamente, una escuela de las primeras que hubo. Y empezaron entonces a hacer lecciones al estilo occidental. Esto es una suerte de exceso para la época en que se está trabajando así, el estilo muy occidental, el estilo de ellos más bien ese, ¿no? Y entonces así trabajaron para varios, pero hubo una causa bien notable. Los profesores, ¿cómo era esto? Esto. A los profesores se les dio la posibilidad de hacer libremente sus clases y lo hicieron con la mayor libertad y se tomaron esa atribución y ellos descubrieron cómo seguir adelante más allá de lo que les decían el ministerio o lo que fuera equivalente en ese tiempo. Esta es una escuela normal de ese tiempo, de señoritas. Allí hay unas profesoras, estudiantes de la pedagogía de ese tiempo también, no de la misma escuela que está mostrada allí. Y esto los fue llevado a cabo por la universidad la escuela normal de Tokio,
que se convirtió hoy día en la Universidad de Tsukuba, que queda a 50 minutos en tren desde Tokio, y que hoy día tiene esta escuela normal, que se convirtió en una universidad, tiene 2 premios Nobel en química y uno en física, desde 1960 en que se fundó. Acá, donde completar, ¿no? En ese momento ellos estuvieron copiando un poco lo que hacían en otros países, pero después se hicieron un poco más independientes. Los papás no querían que los niñitos fueran al colegio, porque los niñitos tenían otra función de cuidar a los niños, ¿no? No es que ella la está cuidando mucho, ¿no? Pero se supone que es lo que hacían, y entonces los papás no querían que fueran a clases, por lo tanto decidieron, y lo hicieron, quemaron esa escuela, por ejemplo, los papás. Digamos, cuando uno ve que hay problemas, que los papás no cooperan, ahí cooperan menos, ¿no? Pero llevan adelante. Y entonces esto es que este método de ellos significa, sobre todo, que los profesores observan clases de otros profesores. Y los niños no se preocupan. Y usted puede ver niños chilenos, cuando vengan ellos, puede verlos. A veces hacemos nosotros mismos clases. No se preocupan. Al comienzo miran un poco al público, después se distraen porque está mucho mejor la clase. Y pueden ser, digamos, clases de distintas maneras, no siempre son con recursos computacionales, a veces lo son, muy pocas, me imagino. Ve usted cómo está todo el mundo mirando esto, como puede, y van a verla presencialmente, porque hay que ver a los niños, ¿no? Y uno puede que llegue un poco atrasado, o que no pueda ver tanto, pero igual quiere ir. Y el profesor allí entonces va a hacer la clase y luego va a explicar a los profesores lo que quiso hacer. ¿Se fija usted? Los niños ya se fueron. ¿Puedo hacerlo esto? Ya estaban los profesores mirando, ahora los profesores están... Ups, esto es un poco ahí. Él explica lo que trató de hacer y uno puede ver que él lo ve muy sonriente a usted, pero seguramente le están diciendo una cosa terrible, ¿no? De que la clase fue pésima. Pero en fin, pero ese es el propósito, porque la clase es de los niños, ¿no? Uno no tiene que preocuparse de eso. Y en este salón, yo he estado un par de veces ahí, caben como 1.200 personas. No se ve bien acá. Y yo he estado en presencia, en ese momento que vienen una vez al año, en febrero por general, vienen profesores de todo Japón a ver una clase presencialmente, no por televisión, nada, presencialmente. Si pueden hacerlo, lo hacen y después eso se graba y se reparte, claro. Y he visto, por ejemplo, que un profesor en una clase, que está más acá, por supuesto, ¿no? Se encontró con que un niño dijo algo y no entendió él, y dijo, no entiendo. Y se sentó un rato a esperar, a entender eso del niño, porque es muy importante para ellos ver lo que piensa un niño. Y 1.200 personas esperamos por unos 1 minuto y medio o 2, creo yo, 1 minuto y medio por lo menos, cosa que yo encontré horrorosa, escalofriante, la presencia de ánimo de este señor que está allí, todo el mundo detenido y todo el mundo respetuoso. Hay que ver qué es lo que pasó a ese niño. Una cosa muy importante, muy interesante. Los profesores en Japón se forman de manera distinta, o la concepción que ellos tienen diversa a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de formación inicial de profesores, pero para ellos tiene una connotación adicional esto. Dicen que el nivel 1 de un profesor es cuando dice, enuncia, afirma, dice que las cosas son así, pero eso no es una etapa profesional. Una etapa un poco más avanzada es cuando el profesor explica los significados, las razones, demuestra. Usted sabe que eso no es lo mismo que saber una materia, sino que hay que saber explicar eso, y digamos, saber comunicar, como decimos, qué sé yo, y conocer algunas cosas que no están muy a la vista si es que uno no enseña. Es el comienzo de la carrera profesional en que, digamos, que el profesor, comillas, se entrega el conocimiento, pero eso no es todavía el nivel que ellos buscan, es una cosa distinta. Y entonces, perdón, aquí, el nivel realmente profesional es aquel en el cual los alumnos aprenden por sí mismos. Eso es lo que llaman ellos etapa profesional. El nivel 1, para ellos, que se saben muy bien la materia cuando terminan el colegio, allí podría ser, cuando termina el colegio podrían hacer clases al nivel 1, afirman y qué sé yo. El nivel 2 cuando termina la pedagogía, pero dicen, terminando una carrera de pedagogía, uno puede criticar a otros profesores, pero criticarse a uno mismo no es tan fácil. Y para eso se requiere, bueno, haber tenido la ingrata experiencia de hacer una magnífica clase que no resultó. Y todos sabemos lo que es eso, pero hay que tener evidencia de que hay que hacerlo mejor. Para ello hay que planificar, hacer y reflexionar. Y esto es como el profesor Takahashi, una vez conversando con él, me decía que es como ver un programa de cocina. Uno lo ve, no sé, yo a veces veo programas de cocina, ¿no? Pero no me sirve de mucho. Pero si usted ve un programa de cocina y tiene un club en el barrio, lo ve, claro, no tiene los ingredientes exóticos que va a sacar el cocinero y el chef,
pero en fin, no tiene el equipamiento, pero en fin uno intenta reemplazar y hacerlo con lo que tiene, pero falta una cosa, falta saber, si tiene buen sabor, ¿no es cierto? Hay que hacerlo y hay que ver qué resultó. Ese es el tema. El estudio, la preparación de profesores, dicen ellos, siempre empieza por las preguntas. Mire, cuando usted encuentre esto, va a pasar esto, pero el estudio de clases, que es un trabajo colaborativo, en el estudio de clases, este trabajo colaborativo, las personas se preguntan primero y después se responden. Es una cosa distinta, ¿no? Es una cosa complementaria. Los profesores, efectivamente, con ello aprenden metodología, manera de trabajar, aprenden matemática, porque se proponen un tema y tienen que aprender esa matemática si no la sabían. Aprenden a mirar a sus alumnos con claridad, aprenden a mirarse y a trabajar en común. Para el estilo japonés, nosotros que nos conocieron allá en Japón a varios, bueno, no tanto, pero en fin, o cuando han venido acá piensan que nosotros los chilenos somos muy individualistas, que no sabemos trabajar mucho en común, que nos cuesta. Y los profesores aprenden a trabajar como investigadores. Voy a decir ahora qué es esto, de lo cual vengo hablando sin explicitar, el Gyuyo Kenkyu. Se trata de esto, se prepara una clase, es el Kyosai Kenkyu, se prepara la clase, se realiza la clase. Es el Gyuyo Kenkyu, es el estudio de la clase, el Kenkyu Gyuyo es la clase que se estudia, ¿no? Es fácil japonés. La evaluación, que es, de nuevo, en la clase misma, se va a revisar. Esa revisión, cuando es un grupo que está haciendo la clase, la prepara, la hace uno en nombre del grupo. Es muy bueno que sea uno en nombre del grupo, porque no es solamente él el que está ahí, digamos, como exponiéndose, ¿no?, frente a la comunidad. Luego se evalúa y finalmente entonces se vuelve a preparar de acuerdo a los resultados que se vieron. A veces la clase es pública, entonces se hace así también, como veremos hoy día, se prepara, alguien la preparó, un grupo, uno de los del grupo la efectúa y se evalúa. Aquí haremos esa evaluación. ¿Qué sería la otra etapa? Volver a hacerla. No termina allí. Y es un trabajo colaborativo, pero que te puede terminar en una publicación. La primera etapa de preparación es que usted tiene, por ejemplo, vamos a ver, no sé, alguna cosa, y esto no es solamente matemática, por supuesto, si no lo dije, en cualquier área, ¿no? Vamos a pasar tal materia, digamos, yo me sé puro ejemplo de matemática, vamos a pasar los números naturales, por decir una cosa, o el círculo. Entonces tenemos el círculo, estudiamos bien el círculo y lo transformamos en algo que podemos hacer en la clase, estudiamos la materia, proponemos una metodología. Y hacemos un primer diseño de acuerdo a nuestros alumnos que saben hacer estas cosas y estas otras tal vez no. Y hacemos un plan. Y entonces hacemos la clase, después uno de los profesores la hace a nombre del grupo y pueden venir los profesores mismos que la prepararon, pero otros más, instructores universitarios, supervisores. Los instructores universitarios lo hacen como parte de la formación del profesor. Se distribuye el plan de enseñanza al público. Y luego entonces se revisa, el profesor que hizo la clase entonces va a explicar qué trató de hacer y qué materiales pedagógicos se utilizó, cómo son esos niñitos, qué pueden hacer, qué no, para cada aspecto de la clase. Y los participantes van a preguntar, van a opinar acerca de los problemas, acerca del rol del profesor, acerca de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, esta es una cadena que se hace así, se implementa, se evalúa, se identifica el problema, se planifica, se implementa, se evalúa, se revisa, se reconsidera la clase, se implementa nuevamente, con base en esas reconsideraciones, se evalúa nuevamente, y si queda muy bonita, se publica. Es decir, otras personas se pueden beneficiar de esa clase, que por supuesto harán de acuerdo a sus propios niños. La clase misma, según los textos oficiales, una trasquina por ahí, tiene resolución de problemas desde 1943. Problema de final abierto, pero después se ha convertido en el enfoque abierto, de procesos abiertos, de finales abiertos, de problemas abiertos. Tan abierto que a veces una clase consiste en esto, y yo he visto clases de esas, en que el profesor lleva la clase hasta que los niños se dan cuenta de un problema y terminó la clase. Que el niño identifique una clase puede ser una muy buena cosa. Y hay clases también que son de discusión, porque ellos saben, y todos sabemos, pero en fin, ellos reparan con mucho entusiasmo en eso, de que un alumno que argumenta con otro no es el mismo tipo de persona que le impone a otro. El hecho de discutir es una buena preparación para las virtudes cívicas que uno debe cultivar y aprender. Y le pongo un caso, para que ya no tanto escándalo, un problema de final abierto. Este es un, ¿cómo se llama? Cilindro. Vamos bien, ya.
Entonces esto se llama aquí la red del cilindro, nunca sabía por qué se llama la red, pero se llama el desarrollo del cilindro, se llamaba cuando yo era pequeño, muchos años atrás. Esto es, quiere decir que se recorta un papelito y se pone eso allí, y cuando se lo cierra da un cilindro, ¿no? Se llama entonces eso es lo que pasa al profesor. Eso hacemos en Chile. Este es el cilindro, mire jovencitos, así se desarrolla. Usted recorta ahora y ármelo, muy bien. ¿Qué hace un japonés? Una cosa muy distinta. Esa es una respuesta, pero el final es abierto, realmente que es abierto. Hay muchas más maneras de hacer, hay muchas más maneras de hacer esto, ¿no? Y esto que estoy poniendo ahí son cosas que los niños han imaginado. ¿Cuántas soluciones hay? De verdad son infinitas, ¿no? Y aquí podemos hacer un serruchito ahora para que quede como esto, ¿no? O cortarla de otra manera, y los niños van a hacer eso. Lo bonito es que lo hacen. Lo bonito es que nuestros niños también pueden hacer eso. Pero niños que incorporan su memoria, nomás en su memoria de trabajo, digamos, todavía tengo un problema con esto, pero lo lamento, ¿no? ¿A dónde apunto? Allá. Ah, mire que era fácil. Ya. El niño que tiene que aprenderse esto, que después se lo confunde con lo que es del cono y otras cosas, no tiene la misma, pero no, es que esto es un láser. Entonces es medio complicado que esté apuntando hacia allá. ¿No es cierto? No sé cómo hacerlo. Bueno, voy a insistir por este lado. El niño que ha hecho esto por sí mismo y con su compañerito, y alguno va más atrasado, y sus propios compañeros le ayudan, o le indican, le sugieren, aprende mejor. Bueno, tengo que hacerlo por arriba entonces. Ya, mire usted. Este es un problema de final abierto en un minuto. Yo pediría que si se da cuenta de lo que pasa aquí, no lo diga ni lo muestre, sino que solamente diga una sola palabra. Aquí, por supuesto, estamos pensando qué es lo que sigue allí, ¿no? Y quiero advertir que esta es la pregunta más fácil, la respuesta más fácil que le han pedido a usted en matemáticas de los últimos 20 años. De verdad que la más fácil respuesta. Para molestar un poco más, puedo decir también que los niños japoneses lo hacen de inmediato esto. ¿Alguien podría decir, sin soplar mucho, qué sigue allí? Por favor. ¿Alguien podría levantar la mano y decir, qué sigue? Sí. No, gracias. Sí. No. 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 Sí. Ah, una línea. Pero esa, perdón. Una línea como esa puede ser. Como la primera que hay. Entonces no. Ya, lo vamos a dejar ahí mejor porque ya estamos mal. No tenemos mucho tiempo. Podemos volver si quiere. Pero mire, voy a hacer otra cosa mejor. ¿Cómo hace una clase un japonés? Un día el profesor Hosomitsu hizo esta clase así. Andaba con una cartulina que tenía esto, pero andaba trayendo vueltas así que no se viera. Entonces la clase fue esto. Dijo, a ver, y la tomó y la dio vuelta así. ¿Cuántos puntitos hay allí? Y eso fue la clase, ¿no? Para empezar. Después dijo, qué malo soy, porque los niños no pudieron contar. Pero no pudieron contar, tuvieron que hacer una manera de inventar cuánto había, de darse cuenta. Y los niños dieron la solución. Una vez que dieron esa solución, ya no las contó usted, ya perdió, ¿no? Ahora, ¿cuántos circulitos hay allí? Entonces ahora, ¿cuántos hay allí? A ver, lo digo de nuevo. ¿Cuántos hay allí? No se alcanza a contar. Uno tiene que diseñar, un niño tiene que diseñar una estrategia para hacer eso. La hace, ¿ah? Entonces una vez que el niño ya hizo eso, que es esa la estrategia que hicieron los niñitos, yo lo he visto, esto, que lo hacen. Entonces una vez que hace eso, entonces el profesor va a pasar a otro lugar y va a decir, mira, aquí hay una imposibilidad mía material de hacer las cosas. Ahí, esto, perdone. ¿Cuántos hay allí? ¿Ya sabe cuántos hay? En todo caso, este Gyubyo Kenkyu se está haciendo, no es muy bueno el dibujo, pero en fin, se ven en todas las partes donde hay manchitas blancas, allí se hace. No es una cosa que tiene que ver, claro, ha nacido de la cultura japonesa, pero no tiene que ver su implementación con que uno sea japonés y todas esas cosas, ¿no? Voy a hacer eso mejor porque no hice el otro ejercicio ya. De este ejercicio se ha dicho lo siguiente.
los niños chicos, estos niños de primaria de la China, no es japonés. Y cuando uno ha estudiado mucho, se demora una tarde en hacerlo. Y alguna gente ha dicho que ha llorado cuando trató de hacerlo y no pudo. Y a otros se le ha dado la solución y no saben por qué. Y preguntan, ¿por qué la solución? No, si lo sabe, por favor, no diga, ni haga ningún, para que no pierda el resto Por favor, no lo diga si es que lo encontró. Bueno, voy a dejarlo aquí porque era una presentación muy general, pero si alguien quiere decir una respuesta para eso, tiene 15 segundos. Mario me está mirando muy feo aquí, que me demoro. No diga eso, po. Diga la solución nomás, porque justamente le dicen el 87 y ¿por qué? Los niños chicos lo hacen rápido eso. Obviamente el auto no viene necesariamente en marcha atrás, ¿no es cierto? Y cuando uno viene de allá lo mira al revés, ¿no? ¿Todo el mundo sabe la respuesta ya o no? No todos dijeron que sí, ¿eh? Ya, bueno, ¿y este qué sigue? Una línea horizontal. Ya, otra propuesta. Suponiendo que ya aceptamos esa, ¿habría otra respuesta? Porque quiero saber si lo está pensando bien o no. No. ¿Qué tiene de bueno esto? Una sola cosa, yo diría, que normalmente nos preocupamos, bueno, tienen muchas cosas, pero nos preocupamos de que hay que motivar a los niños y nos parece que la motivación es algo que tenemos que agregar a la clase. Sin embargo, un japonés piensa que la motivación está en la clase misma. Cuando uno tiene un problema como alguno de estos, la propia mente se entusiasma. Y usted creo que ha estado trabajando en esto un rato, ¿no? Y uno está entretenido en eso. En vez de buscar motivaciones externas, extrínsecas, lo intrínseco de la situación misma es lo que los japoneses aprovechan. Bueno, pero salió mal este curso en todo caso, ¿eh? Hasta aquí llega un 3,5, un ejercicio bueno y el otro no lo sabe hacer. ¿Alguien podría decir, tengo un minuto todavía? Pero por favor diga un nombre de una figura, perdón, cualquier cosa que usted diga por favor solamente una palabra. Le pido eso nomás, una palabra. ¿Ah? No. Si usted dice asterisco, tiene que decir más de una palabra. Si dice asterisco, tiene permiso para decir más de una palabra. No, estamos mal. ¿Alguien podría decir una palabra iluminadora para todo el mundo que nos demos cuenta de qué se trata? Una palabra, no dos, una palabra. Y nosotros, de veras, parece que sí. ¿Ah? ¿Perdón? No. Las rectas son dos en todo caso. Voy a decir de nuevo. Se fija usted que cuando nosotros enseñamos a un niñito, le decimos la suma, después aprende la resta. Le ponemos un problema y el niño dice, profe, ¿con qué se hace? ¿Con la suma o con la resta? Entonces hay algo que no estamos haciendo, ¿no? O sea, enseñamos la materia y después tenemos que reunir eso con un problema. Y entonces este problema está puesto así, para cualquier niño japonés lo está, sin declaración de a qué se refiere, sino que uno tiene que entrar así, como en el karate, ¿no? A mano desnuda, ¿sí? Tenemos una respuesta ya, un ganador. A ver, nos traje un premio. ¿Podemos dar un premio nosotros? No. Asterisco negro. No. Y voy a insistir en que la respuesta es más fácil que la han pedido en la vida. En serio, no es la pregunta más fácil, la respuesta es la más fácil. Por ejemplo, si usted dijera, ¿a dónde estamos? Y decía, no sé. Por ejemplo, esto voy a hacer, mire. Esto sería una respuesta. Esto sería una respuesta. Correcta también. No, esto, una bolsita de té. Le falta un pedacito nomás de esa respuesta. Todo lo que mi mente pueda plasmar en ese
No. Iba muy bien. No. Figura no curva, no. Cualquier... Tiene que caber, pero no. Cualquier figura que... No, porque... No. Justamente al contrario. Cualquier figura que no sea una de esas. Que no sea, mire usted, por eso que es fácil la respuesta. 4 y 3,5 todavía no le da para probar. Esto es un 1, ¿no? Digamos que es un 1. Se entiende que es matemática, la persona que está aquí habla de matemática. Números y qué sé. Si fuera un 1 este sería un, y este sería un, y este sería un, ¿y por qué un 4 así y este el 2 acá? Eso lo quería esperar. Hace rato que no esperaba. Ya, dígame usted, por favor. Ahora dígame una palabra que no sea la respuesta y todos digamos, pero una sola palabra. Sí, pero esa no es buena. Y son 2 palabras. Va adicionando. El gerundio todavía. Ya. La suma, no, la suma no. ¿Qué dice usted? Sí, claro, secuencia, pero cualquier cosa que ponga ahí va a ser una secuencia, ¿no? No está en el denominador. Sí, claro, pero cualquier cosa que pongamos ahí va a ser agregar, ¿no es cierto? No ilumina tanto. Es como una lucecita así de celular, ¿no? No. Multiplicación, ya estamos un poco mejor, pero mejor que eso, primo. Primo, ¿no? Mire. ¿Cuánto es el 4? 2 por 2. Y este es primo. ¿Y esto qué es? 6, que es 2 por 3. Y esto es otra cosa. Porque es un primo. Y este es 8, que es 2 por 2 por 2. 3 por 3. 2 por 5. 11 ahora. 12, que es 2 por 2 por 3. Y ahora toca 13, que es un... ¿Y qué hay que poner ahí? Cualquier cosa que no sea una de las anteriores, ¿no? ¿Ve que era fácil? 3,8 le dio. Ya, vamos a tener que esperar si se enmienden para la próxima posición. Ya terminé yo aquí. Ya, vamos a pedir que pongan la segunda parte de mi presentación para presentar... ¿Vamos bien? Sí. Bien. Bueno. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver la clase. ¿Ya? Entonces, quiero contarle un poquito unos antecedentes de la clase. ¿Ahí ya se puede ver? Tampoco sé, Arturo, dónde apuntar. Ahí está. Ya. La clase que le queremos compartir casualmente, como decía Arturo, se puede aplicar a cualquier tipo de clase, a cualquier asignatura. Casualmente, y Arturo está muy contento, es una clase de matemáticas. La clase que seleccionamos fue grabada en la SER de Puente Alto, Matemática Aplicada 1, de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial, del profesor Germán Oces Romano. Llegó Germán, no lo he visto. Ya. Bueno, y esta clase fue planificada en conjunto con la profesora Lorena Rosas Toro. ¿Ya? Casualmente, Lorena es discípula, adivinen. Y esta clase fue grabada el día 10 de julio. Grabamos la clase completa. ¿Ya? Aquí nos apoyó INACAP Virtual, grabamos con 2 cámaras, una cámara que está ubicada en la parte posterior y la otra en la parte delantera. Van a ver ustedes en un momento las cámaras, porque no se trata de una reproducción, una producción cinematográfica, sino que ver la clase, ver el desempeño del profesor y el desempeño de los alumnos.
Para efecto del Congreso, seleccionamos los primeros 4 minutos del inicio de la clase. Entonces ahí se va a cortar. Es muy leve el cambio. Yo les voy a pedir que estén atentos allí a los 4 minutos. Luego vienen casi 8 minutos en que elegimos de un fragmento completo en que el profesor desarrolla un ejercicio. Y la última parte que elegimos fue del cierre de la clase. Entonces, ¿qué quisimos privilegiar? Ver fragmentos completos. Porque si editamos cinematográficamente nos va a quedar los mejores momentos. Entonces, vamos a ver en un ritmo normal del desarrollo de la clase 3 momentos. Teníamos otras 2 ediciones más, ¿cierto? Teníamos otra opción de una edición de los 28 minutos, que era un fragmento mayor, y otra opción era otra parte de la clase de 18 minutos. Entonces, decidimos más bien compartir con ustedes los 3 momentos. Bueno, si hubiese estado acá el profesor, nos habría podido permitir explicar en un momento lo que no se vio, ¿ya? Porque es importante, puede que apreciemos saltos. Pero esa es la intención. Entonces, para efecto de poder hacer el ejercicio hoy día, es que hemos tenido que editar 18 minutos. Entonces, vamos a ver la clase. Una vez que veamos la clase, no vamos a dar ninguna explicación previa, sino para que cada uno tenga la oportunidad de ver auténticamente la clase y formarse una opinión. Una vez que veamos la clase, ¿ya? Vamos a dar unos minutos, 2 o 3 minutos, para que ustedes tomen apuntes de la clase, de aspectos de la clase, y luego les vamos a pedir a algunos de ustedes que hagan algunos comentarios y algunas preguntas sobre eso que vimos en la clase. Y posteriormente, ya el profesor Arturo Mena, él ha hecho un análisis exhaustivo, viajando por no sé dónde, ¿cierto?, haciendo este análisis, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a ver el video de la clase. Vimos el tema de la función cuadrática como tal, pero dejamos un contenido que era precisamente para la grabación de hoy día. Y ese contenido es función lineal. Ahora, lo que respecta a función lineal, me interesa que quede bastante claro el concepto de función lineal, pero la idea es que vayamos desarrollando la clase de la misma manera como la venimos desarrollando siempre, y por lo menos este resumen de ejercicios dejarlo listo hoy día. Esto es un resumen de la otra guía que yo les subí al portal, ¿ya?, para que no tengan ahí la confusión. Así que comenzamos. David. Bueno, como ha sido tradicional en cada una de las clases, es necesario tener claro el concepto de lo que queremos aprender hoy día. Y hoy día, sí, siempre hemos hecho mención al tema de que el objetivo de matemática, por lo menos para nosotros, es la resolución de problemas. Y ya odiar la matemática. Es la resolución de problemas, pero aparte de resolver problemas, la idea es que en cada uno de los contenidos tengamos esos lineamientos de poder trabajar en la resolución de problemas en cada uno de los contenidos que nosotros vamos viendo. Y en este caso nos correspondería el tema de la función lineal. Ahora, para poder enfrentar un contenido como eso, tenemos que tener claro los conceptos previos a esto. ¿Cuáles son los conceptos previos de este contenido? El concepto de preimagen e imagen, que una entra y otra sale. ¿Cuál es la que entraba? ¿Y la que sale? La imagen, ¿ya? Y teníamos 4 formas, que fue lo que vimos hace 2 clases atrás, teníamos 4 formas de representar una función. ¿Cuáles eran estas?
No, formas de representar una función. No, esas son funciones, tipos de funciones. Estamos hablando de cuáles eran las formas de poder representar una función. Habíamos mencionado 4 formas de poder representarlas. ¿Ya? Esa es una, visual. ¿Cuál? Algebraica, ya. Gráfica. Y la tabla, que es numérica. Entonces ahí teníamos las 4 formas de poder representar una función. Con esas 4 formas es con la cual vamos a trabajar ahora, pero ahora enfocado en la función lineal. ¿Están claros? Y para eso partimos nuevamente con un ejemplo desmotivacional. Ejemplo motivacional. Lean el ejemplo. 5 minutos. Ahora sí o no. 5 minutos. Usted me va a tomar el tiempo. 5 minutos. Y trabajen en comprender este problema y en poder responder, sobre todo la primera, que la primera es la que da pie a todas las demás. No es algo sencillo, chicos, pero sí hay que tratar de analizarlo. ¿Ya? Vamos. Entonces, trabajen el siguiente ejercicio. Es el ejercicio 2. Resuelvan el siguiente problema. Les explico un poquito cómo es el concepto de este ejercicio. Tenemos una tienda que tiene una oferta y tenemos un modelo que permite calcular las ganancias al vender una cierta cantidad de notebooks. Entonces identifiquen la preimagen, identifiquen la imagen y en torno a ese problema calculen efectivamente cuál es la ganancia al vender 75 notebooks y calculen cuántos notebooks habría que vender para que la ganancia fuese de 20.102.320. ¿Ya? A trabajar. Ese vendría siendo M. El que acompaña al X es M. Sí. Bueno, para el modelo como nosotros lo planteamos. El que acompaña al X es la pendiente. Ese sería el término correcto. El que acompaña al X es la pendiente. ¿Cuál sería ahí? ¿Y cuál sería la pendiente ahí? ¿Cuál sería la pendiente? 299.990. ¿Y cuál sería el corte? ¿Mm? Claro. Bien. ¿Sí? Eliseo. A la primera pregunta, se calcula la ganancia en pesos para vender 75 nuevos, ¿cierto? Sí. X sería 75 entonces, ¿cierto? Exacto. Ya, entonces ahí si la ganancia de la empresa fue 20 millones y pico, decía cuántos nuevos vendió. Entonces, Ya, pero primero termina el ejercicio A. Primero termina el A. Ya identificaste que el X es 75. Ahora, con ese antecedente, ¿puedes calcular cuánto fue la ganancia? Porque ya tienes el X. Calculalo. Bien. Correcto. ¿Cómo está, Nico? Ven, ¿qué te pasó, Maya?
Bien. Bien. Sí. Claro, porque tú estás definiendo ese valor como el x y por lo tanto como tienes la función, lo que estás haciendo es calculando la imagen de ese valor. ¿Y está correcto? ¿De verdad? Sí. ¿Mm? ¿Esa no es cuadrática? Claro, esa no, por el momento. O sea, esa fue la que pasamos. Esas fueron las que pasamos, ¿cierto? Claro. Es igual a 0, básicamente. Claro. Claro, pero aquí en este segundo tú calculaste la imagen de ese valor, pero te dan este valor, 20.102.320. Claro, esto que escribiste acá es precisamente para desarrollar el ejercicio B. El ejercicio, sí, el ejercicio A estamos ok, pero el ejercicio B no es 22.502, es 20.102.320, con ese valor. ¿Cómo, Carlos? Y esto es por 75. Porque, no X, o sea que... sí, eso, pero ahí entre el X y eso hay una multiplicación, así que, y como el X es 75 en este ejercicio. Bien, la mayoría lo está realizando. Bien, sí, eso es lo que da. Entonces, en el ejercicio A, veamos el contexto general. ¿Cuál es la preimagen acá? ¿Con qué variable está definida la preimagen? Preimagen X. ¿Mm? No, estamos definiendo primero las variables. X es la preimagen. ¿Cuál sería la imagen? G. Ahora en palabras, ¿la preimagen qué sería? No. ¿Qué representa la preimagen? La cantidad de notebooks vendidos. ¿Y qué espero yo como respuesta? La ganancia en unidad de medida, pesos. Ya, bien. Ahora, para el primer ejercicio, es importante que ustedes logren identificar. ¿Me están preguntando por una preimagen o me están preguntando por una imagen? Por una imagen. La ganancia, ya definimos que la ganancia iba a ser la imagen. Me están preguntando por la imagen. Y para eso necesito un antecedente, ¿no? Y en este caso es 75, que corresponde a la preimagen. Cuando tenemos un problema de imagen, ¿qué debemos hacer con ese 75? Reemplazarlo. Bien. ¿Cuánto les dio el calcular la imagen de 75? ¿Cómo lo reemplazaron? Ya, perfecto. ¿Y eso dio como resultado? 22.502.240. Un bono de un egresado de INACAP, ¿no? De electricidad. Mensual, obvio. Respuesta entonces, cuando vendemos, o cuando la empresa vende 75 notebooks, la ganancia es esa cantidad en pesos. Lo importante es que haya quedado claro dos conceptos. El primer concepto es el concepto de función lineal, de cómo se puede expresar una función lineal y cuáles son sus características. Los dos parámetros que tienen un sentido en este caso. ¿Cuál era el primer sentido? ¿Cuál era el nombre del primer parámetro? Y nosotros pusimos M y N, pero tiene un nombre. Pendiente y el corte. Y eso me define en el fondo la estructura de una función lineal. Entonces, para cerrar, lo que vamos a realizar es una pequeña autoevaluación.
¿Mm? No va a durar más allá de 5 minutos, de mis 5 minutos, ¿no? Una autoevaluación, pero no se asuste. Formativa, con nota, coeficiente 2. Coeficiente 4. Pregunta. Sabemos que dos funciones lineales son paralelas si efectivamente tienen la misma pendiente. ¿Esas dos funciones lineales que están ahí son paralelas? Es decir, ¿tienen la misma pendiente? Entonces ahora, ¿verdadero o falso? ¿Tienen la misma pendiente? No. ¿Pendiente de la primera? Negativo. ¿Cuánto es el número de la pendiente de la primera? ¿Cuál es la pendiente aquí? 3. ¿Y la pendiente acá? 3. ¿Tienen la misma pendiente? Sí. Entonces ahí tenemos dos funciones que son paralelas. ¿Estamos? Claro. O sea, si nosotros las dibujáramos, sería algo así. La misma pendiente. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Estamos? Ahí tenemos dos funciones lineales que sí son verdaderas. Segundo. Esa representación gráfica ¿corresponde a esa función? ¿Verdadero o falso? Analícenlo. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? ¿Cómo es la pendiente ahí? Acá es creciente, ¿cierto? ¿Y acá? Y ahí es decreciente. Entonces hay una inconsistencia. Por lo tanto, esa afirmación es falsa. ¿Estamos? Ahí está el concepto de función. Tenemos dos amigas emprendedoras. Hacen agendas. Una se llama Colores Vivos, cobra 3.800 pesos por agenda. Ahí hay un concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto de eso? Por cada una. Y tenemos más 24.000 pesos por un concepto de costos. Y la otra, 4.000 pesos por agenda más 18.000 pesos. O sea, ahí están las funciones de Colores Vivos y la otra. Pregunta. Verdadero. Bueno, ya no sirvió. Pero hagamos una pregunta. ¿Qué pasa si quiero comprar 9 agendas? ¿Dónde me conviene comprarlo si yo quiero que sea más económico? 9 agendas quiero comprar. Calculen. 9 agendas. ¿En la segunda? ¿O en la primera? 9 agendas quiero comprar. Entonces, 9 agendas, ¿cuánto me sale en la primera? 58.200. ¿Y en la segunda? 54.000 pesos. Por lo tanto, si yo digo que, ¿dónde sale más económico? ¿En Colores Vivos o en colores pasteles? En colores pasteles. Entonces, ahora sí, 9 agendas salen más baratas
en colores pasteles. ¿Verdadero o falso? Muy bien, pues Dios, si todo está... Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Próxima clase. No. Vemos la función cuadrática para ver cómo funciona. Valga la redundancia. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá.